Ahora es el turno de Eduardo Alonso. Esta mesa, insistimos, se titula Medios Públicos y Convergencia. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. En principio quería, por supuesto, agradecer por la posibilidad de la participación nuestra como investigadores y docentes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, a los organizadores, para poder hacer nuestros aportes, nuestros avances en un campo tan sensible y tan importante como es el de los medios de comunicación en general, como señalaba recién Molina, pero en particular la de los medios públicos. Entonces, yo, para entrar directamente en tema, quisiera hacer una entrada, bajar un cambio un poquito con la época, de la dinámica y los cambios y la convergencia, y que parece que todo se evaporara, que todos son 0,1 y binarios y todo desaparece allí, para repensar un poquito los fundamentos de estos formatos. ¿Qué tan desafiados están los medios como tales? Para poner como paradigmas, desde el punto de vista del debate teórico sobre el valor de la información y la comunicación respecto a sus funciones vitales, que ya fueron de alguna manera enumeradas muy bien por Molina, y no ingresaría mucho por allí, desde aquella aseveración radical de Nicolás Negroponte, en el sentido de que todo iba a ser asumido por las redes y por la Internet, y que entonces todo el sistema de mediación social y político, por supuesto, y a nivel democrático también, como que se iba a desaparecer y lo que se iba a desarrollar un sistema de tipo de democracia directa o de participación directa, donde cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas, iba a tener la capacidad de, a medida que se desarrollara la Internet, la capacidad de desarrollar sus propias fuentes de información primarias incluso. Esa afirmación que anunciaba una especie de extinción de los medios de comunicación como mediadores, y también, por ende, todos los sistemas de intermediación políticos y democráticos. O sea que la misma afirmación impacta en esos dos aspectos tan centrales para la conformación de las sociedades. Y la contracara, de pronto que yo la encuentro, hay bibliotecas importantes, pero que la encuentro tal vez en Giovanni Sartori, no solo porque es colega, politólogo, entonces nos tenemos que defender un poquito, sino porque en realidad Sartori, que es un clásico del realismo político, y hizo allí en el año 97, 98, publicó el Homo Videns, que seguramente casi todos han tomado contacto con esta literatura, en el sentido de que se sale del análisis estrictamente político para poner en tela de juicio la capacidad de los humanos de informarnos y qué capacidades desarrollamos nosotros mediante el advenimiento de las nuevas tecnologías, en particular la televisión. Y Sartori terminaba con una afirmación bastante contraintuitiva, porque estoy seguro que si hago una encuesta aquí, o como la hago con mis alumnos en la facultad, tengo por fin una muestra del 100% de resultados y con 0% de margen de error, por el cual la televisión le gana a la Internet, dice Sartori. Es una afirmación fuerte hoy día. Y yo lo dejo allí porque yo creo que esa doble idea de que la Internet finalmente quedaría subsumida por la idea de que la mediación va a seguir siendo importante para los humanos, está justamente en esta época, en estos momentos, en estos desarrollos que tiene la tecnología, tan vigente como cuando fue planteado en los años 90, tanto por Negroponte como por Sartori. Y hay algunos puntos a favor de Sartori, curiosamente, en esta afirmación tan contraintuitiva. Y por eso yo quería, en este ámbito me parece rescatable, el fundamento por el cual Sartori afirma que los medios van a continuar, y de hecho van a ser hegemónicamente importantes a la hora de la formación de la opinión. Porque sostiene básicamente que hubo, con el advenimiento de la televisión,
por primera vez en esa tecnología un cambio de tipo antropológico, un cambio en el comportamiento de los seres humanos como especies. Entonces, desde miles de años que nos constituimos y nos distinguimos de nuestros primos animales y de los primates como los Homo sapiens, por nuestra capacidad de pensar, de abstraer, de expresarlo a través de la lingüística, de la creación de símbolos, el hombre como un constructor simbólico, el hombre simbólico, entraba en cuestión no con la tradición de la oralidad, que fue hasta el siglo XV, hasta Gutenberg, ¿se acuerdan? Cuando con la creación de la imprenta y la impresión de aquellos 200 ediciones de la Biblia, hasta ahora, en los diarios periódicos de prensa, el desarrollo, incluso la radio, son como una continuidad de ese comportamiento por la cual los humanos tomamos contacto con nuestra realidad y con nuestro entorno, que es a través de los símbolos y a través de la palabra. ¿Qué ocurre con la televisión? Dice Sartori, que pasamos a ser, se empieza a generar un nuevo modelo de ser humano, un televidente. Pasa del ver la realidad que le va a aparecer en la pantalla, y entonces empieza a dejar de procesar y de comprender los fenómenos. Se empieza a alejar a partir de unos indicadores que son consistentes, pero la afirmación, sin embargo, es demasiado fuerte. A priori, intuitivamente uno asume eso. El Homo videns, ¿no? El Homo videns tendría menor capacidad de comprensión de los fenómenos complejos. Conceptos complejos como implica la democracia en sí misma, que no se puede tocar ni ver, no es un mueble ni se compra en el almacén de Aquilo. Y todo lo que implica la democracia, el concepto de justicia, es un concepto complejo, que fue bien desarrollado allá, ¿se acuerdan? En el siglo V, en las democracias clásicas, el valor y el concepto de justicia como un inherente a nuestra propia condición humana, el animal político. La libertad, la representación, la pobreza, la igualdad. Son todos conceptos que requieren una comprensión del ciudadano cuando se vincula al resto de la sociedad del mundo, particularmente los niños y primera infancia. Dice que es donde se matriza, de alguna forma, los valores con los cuales los humanos luego nos vamos a comportar. Y entonces ahí viene esa famosa frase tan radical, en el sentido de que los niños toman contacto, y eso efectivamente es así hasta el día de hoy, en la primera infancia, antes con la televisión, que aprender y escribir. Dora la Exploradora o como quieran llamarles, en realidad aparece en la primera infancia y hasta que no adquiere herramientas y habilidades para moverse en el mundo de la Internet y en el mundo de la lingüística y de las artes y del desarrollo de las actividades humanas, lo que nos matriza, y en el momento matricial justamente de nuestra existencia, el rol de la televisión sí era en ese momento y sigue y continúa siendo muy poderoso. Bien, pero esto es teórico. ¿Cómo estamos entonces con los desafíos de la... Estoy yendo para atrás acá. Siguiendo un poco la línea de Sartori, dice, bueno, la Internet puede ser utilizada como entretenimiento, como recreación, como fuente de información, como la nube donde actúan agentes del mercado. Entonces, yo me voy a plantar respecto a este asunto, y no me voy a involucrar en un campo que Rosario, por supuesto, domina muchísimo más que yo, y como lo señaló Molina, en la parte, el rol de la información, no de la parte del entretenimiento ni de la cultura, sino el rol que juegan los medios como fuente de información ciudadana. ¿Cómo se informan los uruguayos? ¿Cuál es nuestra principal fuente de información? Desde la facultad hemos desarrollado equipos de seguimiento de este fenómeno a lo largo del tiempo. Hay 4 estudios en acuerdos que hemos hecho con en todas estas ocasiones con la DINATEL, con el gobierno, con el financiamiento de ellos. Directamente interrogamos a la ciudadanía en estudios nacionales de más de 1000 casos, presenciales, con todos los estándares rigurosos de los estudios de opinión pública,
en ciudades de 5.000 habitantes y más, adultos de 18 años, etc. Y ahí lo que ustedes pueden percibir, más allá de los números, son las tendencias, que son muy claras, son muy fuertes. Fíjense, los diarios, que son los medios por excelencia formadores de la noticia y de la información, los que tienen naturalmente el espacio para generar la investigación necesaria y los tiempos para generar la investigación necesaria, de la cual muchas veces se nutren los otros formatos. Y fíjense en que en el Uruguay pasamos desde la década del 50, donde los uruguayos consumíamos aproximadamente unos 600.000 diarios promedio, a tener ahora una lectura que no, como principal fuente de información, no supera el 5% desde el 2011 a la fecha, en esos 4 estudios, 2011, 12, 14 y 18. Entonces, pero también que no desaparecen. Es como un formato que se conserva en el tiempo. Ninguna tecnología mata a la otra. Se compatibilizan y conviven, pero no se matan. Porque hay nichos. Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. Fíjense la radio, la importancia de tener la radio como principal fuente de información, y viene en una tendencia clara de, como fuente de información, decreciendo. No tengo muy claro así como fuente de entretenimiento, recreación u otros. Piensen siempre que estas estadísticas están vinculadas al rol de fuente de información y no desde el punto de vista de las audiencias. Fíjense que la principal fuente de información para los uruguayos era y sigue siendo aparentemente los informativos de la televisión. Pero como se puede observar allí, hay una pérdida creciente de esa principal fuente de información, y que es bastante intuitivo porque todos estamos percibiendo los impactos que está teniendo el uso de la Internet, no solo cotidianamente y diariamente, sino atravesando el conjunto de la sociedad. A partir de los desarrollos tecnológicos que acá Antel seguramente tiene un rol muy importante para explicar estas cifras. Pero fíjense en la Internet. La Internet tiene una tendencia creciente. En el último estudio, incluso es la fuente de información principal para los uruguayos. Y es una tendencia que seguramente se puede llegar a extender. Porque si nosotros estas tendencias que vemos aquí la miramos, diríamos, bueno, ¿cómo conviven estos formatos? ¿No? ¿Y cuál es la realidad con la que los medios deben moverse? Si le ponemos una lupa a estas cifras, fíjense en esta última, la del 2018, no es lo mismo para un joven de entre 18 y 29 años utilizar su fuente de información que para un adulto mayor de 60 o más años. Por ejemplo, la televisión para los jóvenes apenas representa como principal fuente de información el 24.9%. En cambio, para los adultos mayores representa el 58%. Muy por encima de la media, que es la cifra que está allí abajo, del 38.7. Quiere decir que hay un sector de la sociedad muy importante y nichos dentro de los diferentes cortes etarios en los cuales la principal fuente de información continúa aún en plena época de desarrollo de las tecnologías y de la accesibilidad de la información y la Internet, continúan siendo los medios una referencia fundamental en la formación de la opinión de los uruguayos, con diferentes matices. Y todos sabemos que cuando hablamos de gobiernos, de democracia y de sociedad, las minorías son igualmente importantes que las mayorías. Y ningún gobierno y ningún sistema puede pensar, y ninguna sociedad se puede arrogar el derecho de establecer cuáles son las mejores formas para transmitir el conocimiento y para generar la información y generar los canales de expresión, dejando ni siquiera un 1% de la sociedad por fuera de esto. De manera que cuando se desarrollan las políticas de gobierno, de los gobiernos, cuando los medios tienen que tomar decisiones, tienen que tomar en cuenta cómo es esta distribución y quiénes son su objeto de comunicación. Pero no es solo etario el corte. Fíjense este otro corte, el corte por nivel educativo,
que es un corte, como todos sabemos, en las investigaciones sociológicas, que suele dar más explicaciones o que da cuenta mejor de los fenómenos muchas veces que otros tipos de estudios sobre niveles socioeconómicos o ingresos. Estos niveles educativos lo que pautan también es un comportamiento muy diferencial entre los niveles educativos bajos, que no culminaron primaria, donde la televisión tiene un componente como fuente de información extremadamente importante. O sea que los sectores que tienen menor nivel educativo son los que en realidad están apelando y necesitan de los medios. Fíjense a nivel universitario. El nivel universitario es donde se desarrollan los menores fuentes de información a través de los medios. O sea que los que tienen un nivel educativo más alto son los que están más propensos a informarse por la Internet, en ese guarismo que ven allí, que prácticamente duplica la media. El 63.3% de los niveles educativos altos se informan a través de la Internet. Pero cuando entramos a la Internet, es un mundo la Internet. No es cualquier cosa la Internet. Por lo menos podríamos cómodamente desagregar que hay dos principales fuentes de información en la Internet. Una son los portales. Y eso implica, en la lógica de Sartori, un ciudadano proactivo, no un ciudadano pasivo, no un vidente, un homus vidente, sino que implica que alguien se preocupa por buscar una información. Y entonces, cuando van a los portales, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los medios tradicionales, el diario El País, el diario El Observador, los canales de televisión privados, un portal, Montevideo Portal, aparece allí, Google, el tío Google, que es tan utilizado para tantos temas, sin embargo, no constituiría necesariamente la principal fuente de información cuando se accede a los portales. O sea que los medios gráficos y la televisión tienen un comportamiento adaptativo a las redes, de manera que uno no puede hacer un corte de medios versus Internet, sino que lo que hay que estudiar esto siempre es cómo los medios aquilatan sus atributos principales dentro de la Internet. ¿Y qué debilidades tiene la Internet en aquellas fuentes de información no tradicionales? ¿Qué grado de confiabilidad, de legitimidad, de dispersión, de pluralidad? ¿Dónde la ausencia o la dispersión de las audiencias, cómo juegan en el sentido de la construcción de la formación de la opinión pública y de la democracia en general, ¿verdad? Entonces les preguntamos a los ciudadanos, esta cifra del 2018, ¿cuántos, a todos, no solo a los que se informaban por la Internet, sino cuántos toman como fuente, no como principal, pero como fuente de información las redes sociales? Y como ven allí, el guarismo es muy importante, es el 37%, o sea que uno de cada 3 uruguayos no lo hace de manera principal, pero sí acude a las redes sociales como fuente de información. Pero acá vamos a ver un detalle, cuando volvemos a hacer el corte de esto. En las redes sociales, en el caso de los adultos mayores, prácticamente los adultos mayores no se informan a través de las redes sociales, están por fuera del fenómeno. E incluso en los segmentos de edad adulta, la diferencia con los jóvenes es enorme. O sea que los jóvenes principalmente se están informando a través de la Internet y se están informando también principalmente a través de las redes sociales. Por nivel educativo ocurre lo mismo, el comportamiento, pese a que acá hay menos diferencias para los que entran en Internet, y eso seguramente mérito de los desarrollos tecnológicos de los celulares a partir de la 3G y 4G y la universalización del acceso al Internet a través de la telefonía móvil, hace que sea de pronto menos radical las diferencias entre los niveles educativos. Y fíjense ahí que el nivel universitario tiene un poco más de referencias a las redes sociales que los niveles educativos más bajos. O sea que habría acá una relación como efecto de la universalización de las tecnologías de Internet más similares.
aprovechando acá la presencia de Martino, hay estudios en Argentina muy buenos vinculados a este modo de comportamiento que tenemos los ciudadanos respecto a la información. Hay un concepto que se desarrolla recientemente sobre la noticia incidental. ¿Y qué es? Es el fenómeno que en estudios a jóvenes realizados demuestran que hay un porcentaje muy, pero muy alto, superior, la mayoría de los jóvenes, superior al 60% de los jóvenes, que no se informan yendo a los portales, ni tampoco se informan por las redes sociales, sino que se informan por lo que les va cayendo en sus propias redes sociales. Es ese mecanismo donde estamos todos en las paradas, en los ómnibus, en el baño, o en cualquier lado, o en una conferencia de este tipo, y todos están todo el tiempo pasando a ver qué cae. Esa forma de informarse es un fenómeno nuevo e importante, porque es el fenómeno que queda más expuesto a las debilidades de las fuentes de información provenientes de las redes sociales, por sus omisiones en materia de información, por sus subinformaciones en materia de información, o directamente por la tergiversación de lo que se informa. Y como muchas veces las fuentes no son confiables, estamos presenciando un fenómeno por el cual los jóvenes usan como principal fuente de información un nivel de calidad informativa muy, pero muy bajo. Ahora, los medios públicos, respecto a estos escenarios, tienen a su vez otros desafíos. Y aquí estamos para eso, para pensar estos desafíos que tienen todos los medios frente a la convergencia, pero además los medios públicos en particular, porque aquellas responsabilidades que señala la comunidad académica en general y que ya fueron marcados, los medios públicos cumplen un rol central a la hora de anclar y garantizar los derechos del acceso a la información de buena calidad y de pluralidad de miradas de la sociedad presentes en las agendas. Ese es un rol muy importante en los medios públicos. Y como ese rol es tan importante, más allá de la calidad y de los presupuestos y de la atención o la sensibilidad que los diferentes gobiernos y sistemas políticos puedan tener a los efectos de elegir el modelo de televisión público que desean, es indudable que como entes testigos son absolutamente insustituibles. Y eso hace que sus desafíos sean diferentes a los del mercado de medios comerciales. La dispersión de audiencias en los actores privados obligan a su actualización y trasvasamiento de plataformas mediáticas. Hay una lucha por la supervivencia de las empresas. Y las empresas van a buscar aquellos mecanismos por los cuales sus intereses corporativos propios de una empresa sean rentables y se muevan por las leyes del mercado. Eso puede garantizar que algunos medios, si se actualizan bien, sobrevivan y otros medios que si no lo hacen bien, desaparezcan. Aquella lista de ganadores y perdedores que la convergencia suele generar. Ese desafío, esa espada de Damocles que tienen los medios privados, y particularmente en Uruguay, que es un país de escala muy, muy baja, donde todos los medios, más allá de los grados de concentración o no, sobre los cuales siempre ha habido una lucha muy importante por controlar los grados de concentración, no dejan de ser de escala pequeña. Y entonces, el nivel de estrés que tienen estas empresas es totalmente distinto al que tienen los medios públicos, que no luchan contra esto porque tienen ya el hándicap del rol y la función que cumplen como garantía de la pluralidad de la sociedad. La escala de los medios públicos permite asumir menos riesgos con bajos costos para la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? La idea de que si se gasta más, no se puede hacer televisión, no se puede hacer medios caros. Sí se puede hacer otra cosa, que es que en un país como el Uruguay, que suele ser escaso, y en un escenario que vamos a ver seguramente en la próxima mesa, donde con restricciones presupuestarios importantes, donde va a haber un escenario regional de limitaciones económicas evidentes,
Vamos a ver cómo hacen la ingeniería, la famosa estrategia, la garra charrúa, esa estrategia de supervivencia que los uruguayos deben siempre desarrollar para poder subsistir en ambientes hostiles, como en convivencia con nuestros dos grandes hermanos, que son muy importantes, y nosotros somos muy chiquititos y nos acostumbramos a eso. Los funcionarios públicos, de los canales públicos y de las emisoras de radio públicas saben de esto más que yo y que cualquiera. Nos pueden dar cátedra de cómo es la supervivencia en ambientes hostiles, porque luchan contra todos los lobbies que la política y los sistemas políticos se generan. Se le consultó si miran o no los canales públicos. El porcentaje, TV Ciudad y TNU, el porcentaje es relativamente alto. Si se mira, 6 de cada 10 miran. No lo mirarán de manera como, y eso nos va a indicar seguramente Rosario, o lo vemos en informes que Rosario ha generado y que también surgen de otros estudios, en el sentido de que la audiencia de los medios públicos es baja. Pero lo importante es que en algún momento se hace ese trayecto. El tema es la emergencia de las aplicaciones que entran al mundo mediático de contenidos y como fuentes de información a través de la convergencia y de la Internet. Está el caso de Vera TV. Se consulta, fíjense, una comparada ahí entre el año 2014 y en el año 2018, como Vera TV va asumiendo cierta presencia o mayor presencia en la opinión pública. Sin ignorar el dato además de que es el modo en que los canales públicos lograron entrar al mundo de las aplicaciones, en el mundo de la virtualidad. Y eso seguramente tendrá algún tipo de efectos que yo no los tengo medidos, que nosotros no tenemos medidos en términos de audiencia, pero sí es importante como referencia de que si en las redes sociales y frente al fenómeno de que la información cae al azar o dentro de las redes sociales, la presencia en el mundo de la Internet de lo que generan y producen los medios públicos es esencial. Y Vera TV cumple esa función y lo coloca. Más allá que Vera TV tiene sus propias estrategias que seguramente nos van a contar en la medida que Antel es un actor emergente en materia de producción de contenidos o en materia de difusión de contenidos. Como se ve ahí, el uso de Vera TV también es creciente. Y ya estamos terminando, porque estoy totalmente pasado, el tema de la convergencia. Hay algunos datos a nivel de los espacios públicos. La emergencia de un actor inesperado como Antel en la producción de contenidos en red, Vera TV. Los alcances más ampliados de TV Ciudad, que pasó a ser una señal abierta y dejó de pertenecer al círculo de los servicios de abonados. Lo cierto es que, pensando ya en términos de desafíos y de planteamientos, y lo que los partidos y los tomadores de decisión tienen que tomar en cuenta, es que Antel viene haciendo un esfuerzo por desarrollo de contenidos, pero no es una empresa que tenga el know-how y la tradición para producirlos. Pese a que está haciendo esfuerzo en ese sentido y seguramente, y hay datos que podemos llegar a ver desde las políticas de Antel, a través de la Antel Arena, a través de la participación en diferentes producciones, al rol cada vez más proactivo de Vera TV. Los medios tradicionales, a su vez, claramente por sus problemas presupuestarios fundamentalmente y por los intereses que los sistemas políticos han generado en estos medios, no cuentan con know-how en redes ni recursos para incorporar nuevas tecnologías. Entonces, hay un escenario que se puede pensar uno en una mayor interacción entre estos campos que enriquezcan y potencien los recursos de unos y otros sin perder su especificidad. Y eso muy probablemente las próximas administraciones van a tomar muy en cuenta. Entonces, Antel tiene mucho para darle a los medios, pero además los medios tienen muchísimo para darle a Antel también. Y en esa interacción, el fenómeno de la convergencia puede llegar a colocar a los medios públicos en el nivel que en realidad se merecen estar frente a desafíos tecnológicos tan difíciles de afrontar como son los procesos de convergencia. Se esperan restricciones muy importantes que van a limitar los grandes cambios. No se esperan retrocesos en las políticas existentes demasiado importantes.
hay necesidad de una mayor interacción entre medios públicos y diferentes plataformas, políticas basadas en incentivos y no tanto en cambios legislativos, porque ya estamos viviendo toda esta experiencia que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual lleva casi 10 años entre debates, aprobación y todo eso, y todavía está en fase de implementación casi beta. Los desafíos por el lado del desarrollo de 5G, no solo el 5G, sino del 5G satelital, que ya es un tema que Musk nos está tirando arriba de la mesa de una manera increíble, con un grado de vertiginosidad impresionante, y donde seguramente tanto todos los medios de comunicación como los carriers y los administradores de las tecnologías del 5G enfrentan estos nuevos desafíos. Muchas gracias y disculpen la extensión. Antes de presentar a Rosario Radakovich, Eduardo, supongamos que yo soy encuestado por el equipo de personas que desarrollaron esa tarea, entre otras instituciones, trabajando para la Facultad de Información y Comunicación, la FIC de la Universidad de la República. Y entonces respondo que miro televisión, pero la miro por Internet. Correcto. ¿A qué lugar de la gráfica voy a parar? Y vas a parar en Internet. El tema es que nosotros también medimos, ¿no? Que hay muchos números y el tiempo no da, pero es una investigación que incorpora efectivamente la Netflix como fenómeno, que es un fenómeno que pasó en solo 5 años del 11 al 23% de participación en los hogares, hace que la televisión como formato esté en la parte de entretenimiento y recreación también jugando un rol muy proactivo dentro de la Internet. O sea, la Internet ya no es una plataforma que se distinga de las otras plataformas, sino que la convergencia en realidad es una absorción de todas las demás plataformas en el marco de la Internet. El problema es cuáles son los comportamientos dentro de la red. Y allí es la discusión entre Negroponte y Sartori. O sea, ¿qué tipo de humanos vamos a hacer a partir de si va a haber una modificación tan sustantiva como se afirma respecto a la participación de los medios? Gracias, Eduardo.